creo que ese fue mi éxito. Ninguno lo hacía con un lenguaje muy básico. Tengo una cebolla, unos tomates, vamos a hacer un guiso con esto, vamos a hacer unos huevos, vamos a hacer un arroz con huevo. Soy un cocinero colombiano enamorado de nuestro país, de nuestra gastronomía y de nuestros productos. Cambiarles la vida a las personas. Sentí la necesidad de empezar a comunicarla. No es fácil empezar a hacer contenido. Todo el mundo cuando se para frente a una cámara lo único que tiene es miedo. Tú en las redes sociales no compites por un rating, tú en las redes sociales te colaboras con los demás cocineros, te colaboras con más gente para que los mensajes que se estén dando tengan más alcance. Las redes sociales le abrió la puerta a los emprendedores, no importa si es alto, bajito, gordo, bonito, feo, de la comunidad LGTBI, de lo que sea, o sea, nos abrió la puerta a todos. Yo lo que hice fue llevar todos mis conocimientos de cocina al mundo audiovisual. Las redes sociales nos abren la oportunidad de llegarle a todo el mundo. Yo creo que como a muchos nos pasó en la pandemia, que empezamos a ver las redes sociales de otra manera. Yo fui uno de esos. Entonces en pandemia lo que me pasó es que sentí la necesidad de empezar a comunicar algo que sabía hacer. Algo que la gente necesitaba que se comunicara en ese momento. Decidí con un celular que no era muy bueno en la época, empezar a grabar. Todo empezó con una fotografía. Me tomé una fotografía con unos ingredientes y le pregunté a la gente como, ¿a ustedes les gustaría aprender a cocinar sus alimentos en plena pandemia? La gente me empezó a responder que sí. Sí, José, ven, sí, yo quiero empezar a preparar porque pues claro, todos estábamos encerrados en las casas, pero nada, la gente no sabía cómo cocinar, no tenían ni idea. Entonces decidí empezar a hacer unos cursos online para enseñar a la gente a cocinar con los productos que tenía en la casa. Obviamente no sabía mucho de producción, no sabía de grabaciones, no sabía de transmisiones, no sabía nada, pero siento que la pandemia fue algo positivo dentro de todo, porque nos adelantó unos 10 años en comunicaciones. Ya la virtualidad empezó a tomar mucha más fuerza, ya las comunicaciones eran por ese medio, y ahí fue cuando yo empecé a decidir a comunicar y a dictar cursos y a hacer recetas, a utilizar un poco esta tecnología que se nos abría en este momento. Emociones para comunicar esto, muchas. Primero, incertidumbre. Segundo, lo que les pasa a todo el mundo, miedo. Todo el mundo cuando se para al frente de una cámara lo único que tiene es miedo. Ay no, yo no sé hacerlo. O la típica, yo no funciono para esto. O hay otra más típica y es, ay no, es que mi voz suena horrible en redes sociales o en cámara, la grabación. Pues la única persona que escucha la voz diferente es uno mismo. El resto de las personas escuchan la voz normal. Pero como todo el mundo, pues tuve esas taras, o sea, esas taras de, no, esto sí va a funcionar, ay, ¿será que sí, será que no? Y la típica, ay no, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? Porque la familia, obviamente hay personas que lo apoyan a uno en esto, pero casi siempre los amigos le empiezan a decir a uno, ay no, pues, el influencer, ay no, pues, les voy a dar un consejo a todos ahí, si tienen ese tipo de amigos, cambien de amigos. O simplemente no le paren bolas, háganlo, eso es lo que digo siempre en mis charlas. Háganlo y no se preocupen por eso. Entonces esos eran mis sentimientos como en el momento. Esa incertidumbre, saber si sí iba a funcionar, ver que habían varias personas ya haciéndolo, pero ninguno lo hacía con un lenguaje muy básico, que yo creo que ese fue mi éxito. O sea, todos los chefs empezaron a subir recetas y la típica de todos los chefs. No, mira, necesitas este salmón con estas trufas y con o sea, con ingredientes que tú no tienes en tu casa. Yo me atreví a decir, bueno, ¿qué tienen en la nevera? Díganme qué tienen. No, tengo una cebolla, unos tomates y tal, listo, vamos a hacer un guiso con esto, vamos a hacer unos huevos, vamos a hacer un arroz con huevo. Y a darle ese plus y llegarle a la gente con un lenguaje básico, con ingredientes básicos que pudieran empezar a replicar. Lo primero que uno tiene que tener presente al momento de hacer contenido es que es un trabajo. O sea, no es fácil empezar a hacer contenido, tienes que tener la disciplina, tienes que sacar los tiempos, tienes que ir, en mi caso, pues ir a mercar, a conseguir los ingredientes, a contar la historia. Pero lo que sí siempre les digo es que el contenido está en absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que vemos. La acogida de la gente fue de verdad muy bonita,
porque muchas de las personas se sintieron como identificadas con lo que yo estaba haciendo, que eso es uno de los trabajos más importantes en las redes sociales, que la comunidad que creas sienta que de verdad le estás hablando directamente a ellos. Entonces es importante eso, es un trabajo duro, no voy a decir que es fácil, pero ahorita todo el mundo está tratando o está haciendo o está generando contenido porque ha tomado mucha fuerza. Lo único que te diferencia a ti de los otros es la comunicación y la manera en que haces o generas tu contenido. Una de las cosas más bonitas que me han pasado en la generación de contenido es llegarle a las personas, o sea, prácticamente como cambiarles la vida a las personas. ¿En qué sentido? Hacer que a través de una cámara la gente se enamore de la gastronomía, se enamore de la cocina. En este caso pues uso mucho ingrediente colombiano y hago mucha cocina colombiana, entonces hacer que la gente retome eso pues ha sido uno de los trabajos más bonitos. Pero anécdotas tengo varias, o sea, cuando empecé a dictar los cursos online, pues tenía alumnos en Europa, en Singapur, en Malasia, en Estados Unidos, en Francia, o sea, en todo lado. Empecé a llegarle a gente de lugares que no pensé que le fuera a llegar nunca. Y lo bonito de esto fue que les enseñaba prácticamente como que los acompañaba en ese proceso, los acompañaba a mercar en cada uno de sus países para que pudieran recrear las recetas de la comida colombiana con los ingredientes que conseguía cada uno en sus países. Era muy bonito ver como, mira, yo no conseguí achote, pero conseguí esto que le va a dar color y yo estoy acá y voy a conseguir este azafrán o alguna vaina así, lo puedes reemplazar para esto. No, mira, las cebollas largas de acá no son tan grandes como las de Colombia, pero pues venden estas cebollitas, vamos a usar eso, coge la partecita verde. Entonces fue muy bonito ver cómo mis alumnos se volvían empresarios porque empezaron a generar y a crear recetas de la cocina colombiana y pues le vendían a las comunidades colombianas de allá. Tengo una alumna muy bonita que siempre va a hablar muy especial de ella porque ella llegó a mis clases viendo Instagram, scrolleando y llegó y dijo, ve, este man comunica como chévere. Y empezó a seguirme, se metió a todos mis cursos, o sea, mejor dicho, todos los cursos que yo dicté, que más o menos fueron como 100 durante la pandemia. Tuve más o menos como unos 1000 alumnos en todo este tiempo de la pandemia diferentes, pero ella es particular, ella está en Los Ángeles y ella montó un emprendimiento muy bonito a raíz de todo lo que había aprendido conmigo y de lo que estaba haciendo, y aprendió también a comunicar como de una manera muy buena, adaptado obviamente a su estilo de vida, y pues es bonito ver que a ella le está yendo muy bien con su producto en Los Ángeles. Yo tuve la oportunidad de salir a trabajar fuera del país. Y tú no te imaginas lo que es llegar a otro país a tratar de comunicarte, a tratar de hacer lo que tú sabes hacer en cocina, pero sin tener el idioma. Fue difícil. Obviamente yo siempre he dicho que la cocina pues es un lenguaje universal, tú a donde vayas te puedes hacer entender por medio de la cocina, pero sí fue una traba para mí no aprender a hablar inglés. Los primeros 6 meses que estuve en Dubái trabajando, me la pasaba con pura gente, pues puros compañeros que eran de la India, Bangladesh, pues ya saben ustedes cómo es el acento que tienen ellos en su idioma. Y ese fue como el inglés que aprendí al principio. Obviamente me motivó un resto porque pues ya puede uno tener su acento latinoamericano hablando inglés, pero pues es muy jodido que, o sea, es muy difícil que uno como latinoamericano tenga el acento de la India hablando inglés. Ese era el acento que tenía. Entonces me empecé como a preocupar por mejorarlo un poco, me empecé a tener amigos británicos, me la pasaba con ellos, entonces traté como de coger ese acento en el idioma inglés, pero pues se da cuenta uno que uno no puede parar de estudiar, uno no puede parar de aprender todo el tiempo. Y así como en la generación de contenido, que cada día lo iba mejorando, lo iba mejorando y lo iba mejorando hasta ofrecérselo a un cliente, pues también la comunicación ha sido importante y ha sido un tema de mejora constante. Aprender inglés obviamente te va a abrir a un mercado internacional mucho más grande. Mi necesidad de mostrar el producto colombiano, la cocina colombiana, es importante. Pero a veces el mismo colombiano no valora tanto lo que tiene, pues porque ya está acostumbrado a tenerlo, a verlo, creció con eso, entonces no lo valoran. Entonces se sorprende más un extranjero con nuestros productos, se sorprende más una persona que nunca lo ha probado con
toda la diversidad que nosotros tenemos en nuestro país y la riqueza, por ejemplo, en las frutas que tenemos. Entonces es bonito comunicarse con ellos, poder explicarles bien, porque a veces ya habla uno de tecnicismos, de cosas muy puntuales que un extranjero va a querer saber del producto. El latinoamericano casi no quiere saber de eso, pues porque crecimos con eso, es normal para nosotros. Pero me gusta mostrarle los productos a personas que no crecieron con ellos y que se dejan sorprender. Al aprender el idioma he tenido varios desafíos. Bueno, pero hay uno muy importante que ese sí se los quiero decir como a todos. El primer desafío que uno tiene cuando está hablando un idioma es que a la gente le da pena. O sea, no importa, todos nos equivocamos. O sea, es bonito ver a un norteamericano hablando español porque a esos manes no les da pena y lo dicen mal, pero hablan y se hacen entender y uno se ríe de su acento y todo. Ellos tienen como esa facilidad. En cambio, los latinoamericanos, la primer traba que tienen es que les da pena, o sea, les da pena equivocarse, ay no, que mi acento no es tan bueno, no pasa nada, o sea, eso se mejora. O sea, yo nunca fui un buen cocinero desde el principio, con práctica y disciplina empecé a mejorarlo. Yo nunca fui un creador de contenido bueno al principio porque no tenía ni idea de hacer eso. Con práctica y haciéndolo uno lo va mejorando, pero tiene que arrancar uno. Entonces yo creo que la traba principal, bueno, aunque no es mi caso, porque a mí no me da pena, o sea, digamos, equivocarme. Me gusta cuando me equivoco porque de eso es de lo que más aprendo. Yo creo que la estrategia más importante y la que me ha servido a mí, a José Luis Rivera, para poder comunicar de una manera asertiva es la naturalidad. O sea, esa ha sido como la herramienta más importante y la originalidad, obviamente. Y no tener miedo. O sea, eso es como lo más importante que yo he podido hacer en encontrar mi camino hacia la comunicación. Y ya no importa si es en español o en inglés o en francés, porque también me ha tocado, o sea, me ha tocado como mostrar muchos productos de la cocina colombiana en varios idiomas, en alemán. Soy un cocinero colombiano enamorado de nuestro país, de nuestra gastronomía y de nuestros productos y he tenido la oportunidad de salir a varios países, Japón, Suiza, Francia, Alemania, a mostrar lo bello que es nuestra gastronomía. Pero es importante entender un idioma, o sea, poder hablar un idioma, poder entenderlo y poder hablarlo, como lo es el inglés, porque es el idioma universal. O sea, tú tienes inglés y no te vas a hablar en ninguna parte del mundo. Tengo varias experiencias con seguidores de habla inglesa porque pues me ha tocado como mostrar o hacer o cocinar a mucho extranjero y pues ellos terminan como siguiéndolo a uno. Obviamente uno mira, sígueme en redes sociales para tal. Es difícil que ellos le consuman el contenido a uno porque uno lo hace pues en español y pues ellos no entienden eso. Si uno les explica en inglés ahí, ellos lo van a entender, pero después es más complicado para ellos poder seguirle a uno el paso en el contenido que uno crea. Si tú ves el público que yo tengo mucho latino viviendo en distintas partes del mundo. Obviamente ellos tienen sus amigos, entonces le muestran, miren, este man es el que me enseña a hacer esto, el que me enseña a hacer más. Pero sí he pensado que si uno puede empezar a crear y a hacer ese contenido en otro idioma, pues va a poder llegarle a muchas más personas y el mensaje tan bonito que estoy dando sobre los productos y sobre la cocina colombiana le va a poder llegar a muchas más personas. A largo plazo voy a seguir mostrando lo lindo de la cocina colombiana, nuestra bella gastronomía, nuestros hermosos productos, pero espero hacerlo en escenarios cada vez más importantes. Para mí, Experience Prime ha sido de verdad mi aliado en esto. Ustedes no saben primero los nervios que le dan a uno cuando uno tiene que hablar ante un público, presentarle los productos de la gastronomía colombiana, sino más en español le da a uno como miedo o temor. Imagínense en inglés. Entonces ha sido bonito contar con ellos durante este proceso porque ellos lo capacitan a uno específicamente en lo que uno necesita en su tema. Si eres abogado, pues te van a enseñar un inglés muy de tu carrera y de tu profesión. En mi caso, pues que soy cocinero, siempre tengo unas necesidades importantes de comunicar cierto tipo de cosas sobre los productores, los campesinos, los agricultores, muy técnicas,
para que pueda contar bien la historia de los productos y sobre todo la historia de vida de todas estas personas que están detrás de esta cadena que abastece a nuestro país y esta cadena de exportaciones que tenemos en nuestro país. Ha sido muy bonito trabajar con ellos porque te guían en el proceso, te dan el soporte, te dan el apoyo y pues la verdad, sin ellos no lo hubiera podido haber logrado. Ustedes no se imaginan lo que es pararse en un escenario en Alemania a contar la historia de una familia indígena del Amazonas con palabras o de productos que no son muy común que le enseñen a uno en una academia de inglés, pero con ellos es muy personalizado y muy enfocado. Entonces he quedado como un príncipe en mis ponencias en inglés gracias a ellos. La combinación de aprender el idioma inglés, pues aparte de estudiarlo, también es que empezar a consumir mucho contenido. Me gusta consumir contenido, pero no solo en español, sino consumo mucho contenido en inglés. Pero a veces te hace falta es como la práctica. O sea, por más que lo escuches, lo leas, si no lo hablas, creo que no se te va a quedar tanto. Entonces es importante combinar todo esto con la práctica y pues practicando es como se va mejorando. Colombia se está volviendo un país turísticamente muy agradable para la gente que viene de afuera. Es importante que, pues pienso yo, ¿no? Pero muchas personas también piensan así. Es importante que en los colegios, en las academias, el inglés sea como una opción a la que se le dé más fuerza. Cuando yo estaba en el colegio, pues ni siquiera nos daban clases de inglés uno, y cuando te dan clases de inglés todo el tiempo era el verbo to be, no salías del verbo to be todo el tiempo. Entonces es bonito cuando ya uno ve que en los colegios están saliendo bilingües, que cada vez hay más escuelas como Experience que te enseñan, que te educan. Entonces siento que hay que darle fuerza al idioma inglés acá en Colombia, porque sí deberíamos tener los dos idiomas. Por ejemplo, yo lo comparo mucho con México, y en México la mayoría de las personas, no importa el nivel social que tengan, hablan los dos idiomas, y más si están pegados a la frontera, sin importar el nivel social que tengan. Porque pues he tenido la oportunidad de trabajar en México varias veces, y pues todos los cocineros que me han apoyado en mis proyectos allá hablan inglés. Entonces siento que nuestro país debería tener ese idioma también como una segunda opción, porque estamos siendo muy visitados y estamos mostrando muchas cosas positivas al mundo. Cuando yo empiezo a aprender el idioma y cuando empiezo a poner en práctica, cuando venzo estos miedos de hablar, de comunicarme, le empiezo a llegar a más personas del mundo. Y de verdad, a veces uno piensa que solo es el barrio o la gente de acá cerca, pero las redes sociales nos abren la oportunidad de llegarle a todo el mundo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál siento yo que es mi responsabilidad? Educarme y capacitarme cada vez más en un idioma para que el mensaje de la cocina colombiana pueda trascender y llegar a mucha más gente. La educación juega un papel importantísimo en la creación de contenido. Esto es algo que, o sea, yo dicto muchos talleres también, porque me gusta, por ejemplo, capacitar a las señoras del Pacífico en redes sociales, en fotografía, con celular, porque siento que todo el mundo lo puede hacer. O sea, es lo que estamos viviendo en este momento y es lo que los colegios, las universidades se deberían adaptar a esto. O sea, se deberían adaptar a la nueva era que estamos viviendo de las comunicaciones, y todo el mundo a la larga va a tener que aprender a hablar al frente de una cámara, aprender a hablar en otros idiomas, aprender a vencer esos miedos, porque para allá va el mundo. Entonces es importante para mí como hacerle entender a los profesores también que cambien un poco su mentalidad, porque no me gustaría, o sea, yo no quiero ser el profesor que siempre detesté, que era el profesor cuando uno estaba chiquito, que era el profesor clásico. No, uno se tiene que estar actualizando todo el tiempo de lo que está pasando para poder transmitir esa educación o un mensaje que uno quiera llegar a dar. Empezar a adaptar esto, lo primero que necesité o que estoy haciendo es empezar a mejorar mi inglés. O sea, para poder llegarle a un público nuevo, a un público que le quiero llegar, tengo que mejorar mi inglés. O sea, el cambio empieza por uno. Si quieres ser un buen creador de contenido, tienes que empezar a mejorar tú mismo para que la gente te vea o como referente o que te vea como
como que eres la inspiración para que ellos también lo hagan. O sea, me gusta inspirar a las personas a que hagan sus cosas por sí mismos, y eso lo hace uno desde la mejora constante hacia uno mismo. Esas personas que piensan que porque no tienen los equipos, que porque no tienen las cámaras, que porque no tienen el tiempo, porque ese es otro, que ay, no tengo el tiempo. Solo les voy a decir que esas son las trabas que uno mismo se pone para no hacerlo. Les voy a explicar por qué. Yo he visto personas en el campo que con un celular muy normal están comunicando un mensaje maravilloso que le han llegado a millones de personas y que ha trascendido en el mundo. Obviamente ellos también han mejorado porque también han vivido ese proceso, pero la única diferencia entre ellos y los demás es que estas personas se atrevieron a hacerlo. O sea, es la diferencia entre querer hacerlo o ponerse excusas. Y la gente se pone excusas como, ¿sabes? Que es que no tengo una cocina, que es que no tengo... O sea, no, yo empecé haciendo contenido en las plazas de mercado porque no tenía una cocina, porque no tenía nada. Entonces me iba a las plazas de mercado y cogía los productos y con el celular que tenía de la época, que no era tampoco el mejor celular que hay en el momento, pero tampoco era tan malo, era un gama media baja o media, un celular gama media. Con eso empecé a comunicar y pues gracias a eso fue que ya con el tiempo y con las marcas y con los clientes y con la generación de contenido, con la constancia, con la disciplina, el mismo negocio me dio para ir comprando equipos y equipos y equipos y buscar esa mejora constante. Yo siempre he pensado que el contenido está en todo lo que hay, o sea, todo el mundo tiene una historia que contar. Es saber identificar la historia y arriesgarse a mostrarla, por mucho que, ¿qué les van a decir? O sea, no les funciona, pero vas a ir mejorándolo, porque a nadie le funciona la primera. O sea, es muy raro el caso, porque si hay, ahorita me dicen, ay no, sí hay uno que otro caso que les funciona la primera, pero es encontrar esas historias y poder comunicarlas. Puede que a las personas que viven con ustedes a su alrededor no les sorprenda, pero eso es lo bonito de las redes sociales, que ese mensaje obviamente le va a llegar a alguien que le va a gustar, se va a sorprender con lo que ve. No hay que dejar de hacerlo. Lo bonito de las redes sociales es que no funcionan como los canales de televisión de antes, donde competían por un rating. Tú en las redes sociales no compites por un rating, tú en las redes sociales te colaboras con los demás cocineros, te colaboras con más gente para que los mensajes que se estén dando tengan más alcance. Entonces a mí me parece que es hermoso eso, porque no es competencia, tú no compites con nadie. Y lo que me parece más bonito e interesante de las redes sociales es que le dio la oportunidad a todas las personas que tenían un mensaje por comunicar de hacerlo, de salir sin tener que invertir en grandes... ¿Cuánto costaba antes un comercial? O sea, un comercial era una vaina carísima, pero las redes sociales le abrió la puerta a los emprendedores, no importa si es alto, bajito, gordo, bonito, feo, de la comunidad LGTBI, de lo que sea. O sea, nos abrió la puerta a todos para poder comunicar un mensaje. El que lo está haciendo, y hay mucha gente que la está rompiendo en redes sociales. O sea, la decisión es de cada uno, pero la oportunidad está ahí para absolutamente todo el que la quiera tomar. La oportunidad está ahí, depende de ti, depende de cada uno de nosotros qué es lo que quiere hacer. O sea, si quiero mejorar en algo, lo empiezo a hacer hoy y lo voy a mejorar en el tiempo. Siempre he hablado de este ejemplo y es así. Las redes sociales es como ir al gimnasio. Bueno, yo no voy mucho al gimnasio, tengo que confesarles que no soy el deportista que ustedes de pronto creen que soy, pero si tú vas una semana y esperas recoger resultados, no va a pasar. O sea, las redes sociales funcionan de la misma vaina. O sea, yo tengo que ser muy constante y muy disciplinado para poder tener los resultados que quiero. O sea, no voy a esperar que en una semana que voy al gimnasio ya estoy súper bien. O si dejo de ir al gimnasio, pues no me voy a poner viga, ni manga, ni como le digan ustedes, o sea, ni mamón, como le dicen en México, están así. No lo voy a hacer. Pero si lo hago con disciplina, admiro mucho a la gente que va al gimnasio y que hace ejercicio, porque es una gente supremamente disciplinada. Si ellos agarran y aplican lo que aprenden en su vida diaria al contenido y cogen esa disciplina, les va a ir bien. Yo como cocinero que soy, y pues esto es, no sé, muchos de ustedes saben o otros no saben, que en la cocina se maneja cierta disciplina y cierto rigor. O sea, tú no puedes llegar a un servicio sin tener bien hecho tu mise en place, sin tener un alistamiento previo. Yo lo que hice fue llevar
todos mis conocimientos de cocina al mundo audiovisual. Entonces también sé que si voy a grabar mi contenido soy ordenado en las fechas, soy ordenado en los momentos. A veces veo las historias ahí y digo, no, pues esto no lo tenía planeado, pero pues vamos a hacer algo interesante con esto. Pero no paro de generar contenido y de generarle contenido a muchas personas y pues a muchas marcas. Entonces la recomendación para todos ustedes es que todo lo que han hecho en su vida lo apliquen a la generación de contenido. Todo lo que han aprendido durante este tiempo lo apliquen según su personalidad, su carácter, su forma de ser, su estilo de vida, sus rutinas. Incluyan, métanle, háganle un espaciecito, así sea poquito. Y van a ver que después se les vuelve un hábito y después se les vuelve una necesidad, después se les vuelve un negocio, después se vuelve un estilo de vida. Y el mensaje para las personas que dejan los proyectos a medias, porque yo creo que a todos nos ha pasado en la vida. O sea, díganme si estoy mintiendo allá ustedes detrás del lente. Si uno no se mete todo motivado a estudiar inglés porque cree que va a tener una mejor opción laboral o porque el mundo cada vez necesita más personas que hablen los idiomas y más en nuestras carreras que pues estamos siendo un país que está llegando mucho extranjero, que tenemos mucho turista, que tenemos la necesidad de comunicarnos con ellos, que los sueldos para las personas que hablan inglés son un poco más altos, pero siempre lo dejamos a medias. O sea, arrancamos y lo dejamos a media. El mejor consejo que le puedo dar a las personas es que empiecen su proceso, pero lo terminen. O sea, terminen sus procesos de educación personal. Ustedes no saben lo satisfactorio que es o cómo se siente uno, o sí saben porque seguramente lo han experimentado, cómo se siente uno de bien cuando uno culmina un proceso, cuando ve que está en una mejora constante, cuando ve que su comunicación ha cambiado, cuando ve que puede llegar a nuevos mercados, puede hacer nuevas negociaciones, puede ascender dentro de su empresa. Todo esto gracias a un idioma. Entonces, recomendación para todos es no dejen de hacerlo y si empiezan, termínenlo.